Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Como ya me presentaban, mi nombre es Heidi Sánchez Barreto. Actualmente soy concejala de Bogotá y cabeza de lista del Pacto Histórico. Estamos en un momento bien complejo, no sé si ustedes lo han sentido como yo, de pronto porque yo estoy en campaña, que esta semana nos han tenido de ropa de trabajo prácticamente. O sea, tenemos a todos los sectores políticos en contra nuestra. Los medios de comunicación que representan el establecimiento en contra nuestra. Entonces, los liberales, el partido de la U y esta semana especialmente la alcaldesa mayor de Bogotá se ha dedicado a hacer campaña por todos los medios de comunicación, hablando de los verdes sí cumplimos, los verdes sí hicimos, obviamente impulsando su lista al Consejo de Bogotá. El presidente de la República, es la primera vez en, yo creo que toda la historia republicana de nuestro país, que tenemos un presidente de izquierda alternativo como es Gustavo Petro. Y muchas personas quisieran que ya se hubiese decretado la revolución una vez, un año después de que se posesionó nuestro actual gobierno. Lamentablemente, y ustedes como sindicato lo saben, la correlación de fuerzas en el Congreso de la República pues no ha estado muy a nuestro favor. No sé si quien me antecedió estaba hablando sobre la reforma a la salud, pero lo cierto es que las reformas sociales como la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, entre otras que pues también tienen intenciones, por lo menos la ley estatutaria como derecho, para declarar como derecho fundamental la educación, la reforma a la ley 30, entre otras iniciativas gubernamentales que pues se presentaron y se quieren presentar en el Congreso de la República, pues estaba atravesada por una cantidad de chantajes y marañas de parte de aquellos sectores que históricamente pues nos han gobernado. Y aquí hay que decir algo, y es siempre, como ustedes lo mencionaban hace un momento, cuando mencionamos los medios de comunicación hegemónicos, pues también tienen un objetivo, y ese objetivo es desmoralizarnos como votantes del pacto histórico, como votantes de Gustavo Petro, para decir, mire que lo que ustedes eligieron es exactamente lo mismo que ustedes criticaban hace 4 años. Entonces todo el tiempo está el tema del hijo de Gustavo Petro, todo el tiempo tenemos situaciones del tema de la financiación. Ustedes, no sé si ustedes escucharon esta mañana la W, donde el fiscal Barbosa se dedicó media hora a darnos pata y sin ningún tipo de posibilidad de réplica. O sea, y cuando se refiere a Gustavo Petro, ni siquiera lo menciona presidente, pero cuando se refiere a Uribe, sí habla del presidente Uribe. Un tipo que además es pésimo profesor, porque lamentablemente tuve la desgracia de tenerlo como docente, malísimo, malísimo, pero además que fungió y estuvo en los cargos en los que estuvo porque era amigo personal del presidente Iván Duque, y no está mal, o sea, no está mal que uno gobierne con la gente cercana a uno, ¿no? Pues ahí verás si uno mete a los enemigos, como ha pasado en algunos casos, de meter a los enemigos a gobernar con uno, ¿no? Pues uno mete a la gente en la que confía. Pero pues el cinismo de la independencia de este señor fiscal pues no existe. Entonces, ese objetivo de desmoralizarnos es para que no respaldemos en las calles al gobierno nacional, es para que no difundamos y la gente no conozca como tal las reformas que se han presentado de parte de este gobierno, y básicamente decirnos que nosotros y nosotras no cumplimos. El presidente de la República en este momento está en China, y hay algo que está sonando mucho y es el metro. Y hay una discusión que dice no, que se haga, pero que se haga lo que está allá, pero que se haga, no paren la obra del metro. Y hay que decir que en eso, comunicativamente hablando, nos viene ganando Claudia López, porque básicamente cuando usted dice parar una obra que no existe, porque la construcción del primer tramo de la primera línea del metro de Bogotá inicia una vez están completos los estudios de ingeniería de detalle.
Y ustedes dirán que se haga ya, o sea, que se haga ya, pero que se haga algo, pero que se haga ya. El objetivo de haber cambiado el trazado y la tipología del metro tiene como nombre Buses Pegados Transmilenio, sistema BRT en Bogotá. El objetivo de Enrique Peñalosa de dar esa tipología, de reducir el tramo, de reducir la carga de pasajeros de ese primer tramo en la primera línea, tiene por objeto darle vida como sistema principal a los buses en Bogotá. Todas las ciudades capitales en Latinoamérica, en el mundo, que tienen más de 3, 4 millones de habitantes, tienen metro. Y Bogotá, bien, gracias. Y ha sido Peñalosa, y fue Peñalosa quien en 2 oportunidades desechó la posibilidad de que Bogotá tuviera metro. Porque cuando estaba La Plata, a finales de los años 90, pues dijo, ¿para qué metro? Eso es más fácil hacer carriles exclusivos. Siento a los dueños de los operadores de los buses cuando hablábamos de la guerra del centavo y pues construimos Transmilenio. Y se crearon una serie de consorcios privados que son los que hoy operan Transmilenio. Entonces, por ejemplo, Consorcio Express, que es una de las empresas más grandes que, por ejemplo, opera la troncal de la Caracas. Y es un negocio perfecto, porque además del pasaje, que es lo que se conoce como la tarifa de usuario, pues el distrito les financia alrededor del Fondo de Estabilización Tarifaria de nuestros impuestos, entre 3 y 4 billones de pesos. Y era no solamente con plata de Bogotá, sino también con plata de la nación. Y se le dijo a Claudia López que aprobado esto, pues mijita, ahí le apruebo su plata, pero usted tiene que sentarse a renegociar los contratos con los operadores privados de Transmilenio. Ese intento lo hizo ella el año pasado y ¿sabe qué hizo? ¿Cómo hacer para reducir el número de colados en Bogotá? Entonces, ese primer tramo, como está digamos, diseñado, como está planificado, pues hoy lo que viene haciéndose es una cantidad de venta de predios, que es lo que se llama el traslado de redes. Cuando hablamos de traslado de redes tiene que ver con el tema de energía, acueducto, el tema de la compra de predios, entre otros, para empezar a construir. Pero como no tenemos estudios de ingeniería de detalle, pues le queda perfecto un negocio inmobiliario en esas zonas donde se ha comprado y se han tumbado viviendas por donde se supone va a pasar el trazado del primer tramo. Y este primer tramo se contrató con una carga inicial de 46.300 pasajeros hora sentido. Y dentro del presupuesto que se contrató, 4,1 billón de pesos están dirigidos a comprar los trenes, que son 30 trenes, los que se deben comprar para entrar en operación con los 46.300 pasajeros hora sentido, que inician el año 2028. ¿Usted sabe cuánto moviliza la Caracas diariamente? 50.000 pasajeros. Bueno, no, diariamente no, o sea, tiene carga de 50.000 pasajeros hora sentido. O sea, es decir, tenemos una troncal que fue contratada para una menor carga que la que tiene la troncal de la Caracas. Y resulta que ya tenemos unos sobrecostos. ¿Por qué? Porque para el año 2028, de acuerdo a unas modelaciones que hizo la Secretaría de Movilidad para el COMPES 4104, que declara como obras estratégicas la segunda línea del Metro de Bogotá y la troncal de la calle 13, ya no estamos hablando de 46.300 pasajeros hora sentido, sino estamos hablando de 52.200 pasajeros hora sentido. Y allí necesitaríamos un tren adicional. Pero para el año 2035 no estamos hablando de 50.000 pasajeros hora sentido, sino estamos hablando de 67.000 pasajeros hora sentido, que es lo que modeló la Secretaría de Movilidad. Para aquí, del 2028 al 2035, vamos a necesitar 8 trenes adicionales. La falta de planificación, ¿sabe quién la paga? Bogotá, exacto. Porque eso no lo va a cubrir el consorcio chino. Eso lo cubre Bogotá porque expresamente el contrato dice que en caso de requerirse más trenes, eso lo debe cubrir la empresa Metro Bogotá. Y haciendo cálculos, son 136 millones que cuesta cada tren. Luego tendríamos un sobrecosto adicional de 1 billón de pesos para comprar 8 trenes por la falta de planificación de ese primer tramo de la primera línea del Metro Bogotá. ¿Y por qué hablo de primer tramo? Porque es que el trazado que presenta Claudia López es el trazado inicial. O sea, que vaya hacia el occidente es el trazado inicial de una línea de metro. O sea, lo que quiere dejar Claudia contratado sobre la segunda línea del Metro de Bogotá, que es otra media línea, es digamos, el primer trazado, pero además también cubre lo mismo que una troncal. O sea, está destinada para transportar 47.000 pasajeros hora sentido, la segunda línea. Entonces, hoy Petro está
está en China, está hablando con el presidente chino, está hablando con la empresa china, y pues hay que decirlo así, o sea, listo, que no se va a parar. Lo que nosotros y nosotras queremos es que Bogotá tenga el mejor metro, que podamos liberar espacio en superficie. Cuando hablo de liberar espacio en superficie, necesitamos que esa línea subterránea opere entre 72.000 y 80.000 pasajeros hora sentido para prescindir de la troncal de la Caracas. Y ahí podemos construir otras formas sostenibles de movilidad, como por ejemplo un gran parque lineal, que es como lo soñamos, un gran parque lineal que tenga ciclorrutas, que recupere espacio verde, que valorice los predios que están sobre la Caracas, y no como se piensa. O sea, ustedes saben que el tema de la troncal elevada lo que hace es tugurizar, desvalorizar los predios, y además vengo del futuro, eso no se va a construir. No se va a construir. O sea, ya quedaron mal en otras obras, en Bangladesh, en la India, bueno, Bangladesh es la India, en Turquía, y pues va a estar muy, muy difícil, imagínense ustedes, con una línea elevada. Entonces, el mejor metro para Bogotá es el metro que nosotras y nosotros como pacto histórico queremos. Quien odia a Bogotá es la alcaldesa Claudia López. Quien no respeta a Bogotá es ella. Claudia López no respeta ni quiere a Bogotá. Lo que nos estamos debatiendo es cuál va a ser el principal modo de movilidad en Bogotá, y hoy está muy malhumorada, perdón. ¿Por qué? Porque un juez le tumbó su otra troncal de Transmilenio sobre la carrera séptima. Y ahora está el petrismo, el nuevo liberalismo, bueno, o sea, está bastante molesta, ofuscada la alcaldesa, porque pues no va a poder construir y darle a sus amigos de Transmilenio más negocios sobre la carrera séptima, porque la intención es esa, la intención, o sea, con la demanda que hay de buses hoy, se cubre la demanda sobre la carrera séptima. Necesitamos obviamente cargas de trenes grandes, que por ejemplo en eso también tenemos el Regiotram Occidente y el Regiotram Norte. Regiotram Occidente y Regiotram Norte, que quieren que no movilice carga. O sea, si vamos a tener líneas férreas, pues lo que queremos es explotar al máximo eso para que haya carga. Y Claudia no quiere, y quiere unos medios, o sea, unos trenes de adorno donde se movilicen 25.000 pasajeros hora sentido, en el caso de la troncal en el caso del norte, y 13.000 pasajeros hora sentido como carga inicial en el occidente. Lo que conecta con la sabana de Bogotá, lo que conecta con el occidente, con la sabana occidental de Bogotá, pues no va a permitir que entre carga, porque no es lo que ella quiere. Ella quiere es que necesitemos la troncal de la 3 y la troncal de la carrera séptima, y que la única forma que haya de movilizarse en Bogotá sea a través de los buses, y le sigamos manteniendo el negocio a los busistas en Bogotá. Ustedes saben de la historia que se cuenta de Bogotá, cómo en el momento los dueños de las empresas de buses destruyeron los tranvías, y se quebró el tranvía. Y se quebró el tranvía, o sea, Bogotá, Colombia en general, porque aquí hay que decir que quien ganó la pelea en el país sobre la forma de movilidad pues fueron los transportadores, porque Colombia, al ser un país con 3 cordilleras, un país montañoso, perfectamente podría tener trenes para movilizarnos por todo el territorio nacional. ¿Ustedes conocen los túneles de las juntas? Yendo hacia Boyacá, que fue lo que se dejó con la construcción de la represa de Chivor. Se entregó la represa con la construcción de los 14 túneles de las juntas. Entonces, esos túneles perfectamente hubiesen podido ser vías férreas que conectaran Bogotá con el llano, ¿sí? Que conectaran, digamos, estos departamentos, pero pues como les digo, quien ganó la pelea quien ha venido ganando la pelea han sido los busistas. Entonces, esa discusión sobre el metro no es una discusión de poca monta. Cuando hablamos de tener una ciudad democrática versus una ciudad mercancía, estamos hablando de cuál es el acceso que tienen los más de 7 millones de personas que viven en Bogotá a derechos. ¿Cuáles son esos derechos a los cuales nosotras y nosotros tenemos acceso? El transporte es un servicio público esencial. En ningún lugar del mundo el transporte genera ganancias, pero como el neoliberalismo nos enseñó o nos implantó que los derechos son mercancías, como es el caso del derecho a la educación, como es el caso del derecho a la salud, y que pueden ser prestados por privados, pues encontraron un negocio perfecto para prestarnos un servicio público esencial como es el transporte.
Y el transporte que además lo requerimos para movilizarnos, para acceder a otros derechos, al trabajo, a la educación, a la salud, a la recreación y al deporte. Necesito transportarme pues, Transmilenio como servicio público esencial. El transporte como servicio público esencial. Y un transporte que no es pensado en las personas. Las personas, ¿por qué? Las mujeres gestantes, las mujeres adultas mayores, las personas adultos mayores, las personas con condición de discapacidad, los obreros que se tienen que movilizar desde las localidades del sur hacia el norte de la ciudad, que tienen que durar hora y media o hasta 2 horas en el transporte público. ¿Quién le paga a uno ese tiempo? Si dijéramos, y fuera una de las consignas hoy de la clase obrera colombiana, de la clase obrera bogotana, que lo que usted gasta en el transporte público hiciera parte de la jornada laboral, les juro que hace muchísimo tiempo tuviéramos metro en Bogotá. Si 2 horas me contaran a mí dentro de las 8 horas laborales, seguramente, las 4 horas, seguramente los empresarios y el sector productivo de la ciudad ya habría dicho necesitamos Transmilenio, necesitamos metro. Y metro y líneas férreas. El plan de ordenamiento territorial contempla 5 líneas férreas en Bogotá, 5 líneas de metro, pero no tenemos ni siquiera media línea hoy en Bogotá. Entonces, ese acceso derecho a la ciudad, porque todo se configura alrededor de eso, el acceso al derecho a la vivienda, el acceso al derecho a equipamientos, al derecho al deporte, a espacios deportivos, a establecimientos educativos, de poder tener una ciudad realmente de cercanías que nos permita disfrutar de la ciudad para todos y todas y no para unos pocos. Fíjense que la campaña de Galán, que a propósito, si ustedes ven en cuentas claras quienes financian la campaña de Galán, eso parece una feria de la construcción. Cusesar, Colpatria, entre otras, que obviamente no lo hacen de gratis. ¿Usted cree que uno va a entregar 250.000 millones de pesos de gratis? 250 millones de pesos, perdón. Consígame 250 millones de pesos. A ver dónde los encuentra uno. Y obviamente eso no es gratis, sino qué decisiones se van a tomar en favor de esas constructoras. Porque el poder permanente de Bogotá es el sector de la construcción, el sector de la especulación inmobiliaria y el sector financiero, que son los que se lucran a partir de querer acceder a un derecho a la vivienda que cada día es más lejano. El poder como generación, digo, yo me ubico o me considero una generación que es como ese adulto joven contemporáneo con crisis existencial permanente. Somos los herederos y herederas de la Constitución de 1991, de la Ley 30 de 1993, de la Ley 100 de 1993, leyes que no permitieron que hoy una generación completa tenga la posibilidad de acceder a un trabajo estable. Hoy la única posibilidad que tiene un trabajador o trabajadora en Bogotá de acceder a un empleo estable, y eso es cuando es empleado de carrera. ¿Por qué? Solamente hay una posibilidad de sacarlo, o que le hagan un disciplinario, o bueno, lo que jurídicamente conocemos. Pero de resto, o son órdenes de prestación de servicios, las provisionalidades, contrato término indefinido, que eso solamente existe en el papel porque a usted lo indemnizan y lo echan, contrato término fijo o los contratos obra labor, que son uno de los peores esperpentos en materia laboral que existen en nuestro país, que obra labor es actividades misionales hoy en día. O sea, una actividad misional puede ser considerada mediante un contrato obra-labor. Yo fui docente en la Corporación Unificada Nacional cuando recién salí de la universidad y el contrato era obra-labor. Cuando yo salí me dijo, esto es contrato obra-labor, o sea, de un docente donde le pagaban, recuerdo mucho que por medio tiempo nos pagaban 700.000 pesos y le pagaban a uno unos bonos, ¿no? Entonces unos bonos como de 300.000, 350.000 pesos y obviamente esos 700.000 pesos, pues usted dice, no, en teoría yo me gano 1.200.000, sí, en teoría. Pero en teoría es que esos 700.000 era lo que tenía incidencia salarial y esos 700.000 pesos era lo que usted estaba cotizando y eso es lo que le pagaban a usted en liquidación y obviamente esos bonos es lo que se ahorra el empleador para no pagarle los derechos que tienen hoy los trabajadores y trabajadoras. Uno va a buscar una convocatoria laboral y digamos, abogada, yo recuerdo mucho, abogada, se necesita abogado con moto. O se necesita abogado, prestaciones con prestaciones sociales, como si las prestaciones sociales fueran algo adicional que nos están regalando, cuando las prestaciones sociales fueron y han sido una conquista de la clase obrera en Colombia y en el mundo. El hablar de vacaciones, cuando yo era contratista, decía siempre, bueno, el Consejo tiene un régimen parecido, pero digamos cuando yo era contratista,
y le daban unas vacaciones, no eran, o sea, le decían a usted, le terminamos el contrato el 31 y lo que se demora en renovarse el contrato, que son más o menos 20 días, le decía a uno a alguien, está de vacaciones, estoy en periodo cesante, porque las vacaciones son pagas. Y las vacaciones son pagas porque son un derecho del trabajador y de la trabajadora. Aquí y en Cafarnaú, mentiras, bueno, porque hay varios lugares donde la esclavitud es legal. Y esa lógica también, esa generación que no tenemos la posibilidad de un trabajo estable, pues la vivienda también se ubica. Y la vivienda que se está construyendo hoy en Bogotá no es una vivienda que tenga posibilidad de tener acceso, perdónenme la redundancia, a vivienda digna. El capitalismo nos impone que tenemos que meternos en viviendas de 20 metros cuadrados, donde usted se tiene que endeudar el resto de su vida con 300, 200 millones de pesos, si tiene la posibilidad de tener acceso a un trabajo estable. Porque ahí uno se queda sin trabajo y pues le rematan el apartamento y pues le pagan lo que queda, pero la plata que usted perdió en intereses nadie se la va a devolver. Y imposibilitados estamos además del derecho a la centralidad. Estos barrios que ustedes ven así todos bonitos, con las casas, con los apartamentos, que usted puede gozar de la vista de los cerros, pues resulta que Claudia López en el plan de ordenamiento territorial volteó toda esta vaina, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Mártires, entre otros, como espacios de renovación urbana, donde pueden construir edificios de 11 pisos, 9 pisos, hasta más, tirándose los barrios, porque es acabar con los barrios. Aquí cerquita a Corferias hay un barrio que se llama El Recuerdo, y literal va a quedar El Recuerdo, porque ese barrio lo van a, o sea, por el POT lo van a levantar todo, o sea, ahí, mejor dicho, aquí que no se descuide la sede de la ADE, porque acá es un edificio perfecto. Sí. Entonces, ese derecho a la vivienda no existe, no existe, y mucho menos una vivienda que reconozca un enfoque diferencial y de género también, porque quienes principalmente se dedican a las tareas del cuidado son las mujeres, y principalmente las mujeres cuando no tienen posibilidad, por ejemplo, ¿qué es lo que uno más se gasta? O sea, cuando la ropa, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes van a esos apartamentos que no tienen posibilidad de tener ni siquiera una ventanita para secar la ropa. O sea, eso es tiempo adicional de que ese trabajo que llamamos amor es trabajo no pago. Entonces Bogotá tiene digamos, el hecho de que se hable del sistema distrital de cuidado es buenísimo, ¿sí? De hecho, en el primer lugar del mundo donde se habló de sistema de cuidado fue en la Unión Soviética. Los primeros en hablar de comedores comunitarios fueron en la Unión Soviética, que eran se llamaban así, no crean que cantinas, sí. Las cantinas que eran los comedores comunitarios o las casacomunas que eran las guarderías, porque es que el cuidado de las nuevas generaciones también es colectivo y es responsabilidad del Estado y de la sociedad. Nadie cuida a un ser humano, a un nuevo ser humano solo. Nosotras necesitamos o hemos sido cuidadas por muchas personas, que la tía, la mamá, desde el médico, desde la persona que atiende, o sea, es decir, las personas que interactúan alrededor del cuidado de un ser humano. Y en eso también tiene que ver el Estado, y tiene que ver el Estado porque es que resulta que cuando usted se va a trabajar o libera tiempos, pues alguien tiene que quedar a cargo de ese ser humano, ¿sí? Y estamos hablando de los jardines infantiles, estamos hablando por lo menos de los comedores comunitarios también, que es donde más tiempo se destina, que es en la preparación de alimentos, el tema de las lavanderías, entre otras cosas que tienen que implementarse servicios en estas manzanas de cuidado y estar bien ubicadas y georreferenciadas, donde principalmente haya tiempos para liberar y que aquellas mujeres que cumplen doble y triple jornada laboral no paga, pues puedan tener acceso a estos servicios, y esto lo contiene el programa de Gustavo Bolívar, ¿sí? Bolívar hoy es la mejor opción que tiene Bogotá para su alcaldía. Yo sinceramente se los digo de todo corazón, yo estoy muy preocupada por las elecciones del domingo, porque en caso de quedar galán, es volver a tener el tercer periodo de Peñalosa del siglo XXI. El tercer periodo de Peñalosa del siglo XXI. Peñalosa, Claudia Peñalosa, Galán Peñalosa. ¿Quién fue la primera persona en la adhesión de la exministra de Educación que nadie más que ustedes sabe lo que esta señora hizo como ministra por la educación en el país? Privatizarla. Fue la fundadora de programas
de incentivos a la demanda, de desfinanciar la educación pública básica y media, de empeorar las condiciones de los maestros y maestras, pero a su vez también de desfinanciar las universidades públicas en el país. Y esa señora hoy está con Galán. Exministros, como por ejemplo el exministro Ruiz de Duque, también están con Galán. Toda la blanquitud, o sea, la blanquitud blanca privilegiada de esta ciudad, están con Galán. Y no es de gratis, no es de gratis. O sea, este man está ya entregado totalmente. Tiene su alcaldía 100% comprometida. Y hay decisiones que hay que tomar en los próximos 4 años. ¿Qué va a pasar con la concesión del relleno sanitario de Doña Juana? ¿Qué va a pasar con las concesiones de basuras? ¿Qué va a pasar con la operación de los buses en Bogotá? ¿Qué va a pasar con los colegios en concesión? Una pregunta, ¿ustedes creen? En eso sí se parecen muchísimo Claudia y el uribismo, pues se encuentran mucho, que tiene que ver con la desfinanciación de la educación pública. Eso de los bonos para los colegios privados, o sea, olvídense que eso es una buena intención, porque es que ahora nos dicen que es que tiene que tener libertad de dónde escoger, ¿no? Pero es que la plata del Estado la pagamos nosotros. Y aquí se trata de hacer costo eficiente la plata del Estado. Y costo eficiente la plata del Estado es que tiene que ir a invertirse en la educación pública. Y el acceso efectivo para que haya mejora en la educación pública. Que hayan condiciones, no solamente de infraestructura, que hayan condiciones laborales, que haya acceso digno al derecho a la educación como derecho fundamental, que es lo que hoy se está discutiendo en el Congreso de la República. Entonces, tener a Galán, que ya tiene empeñada toda su alcaldía, pues es, como lo dije, tener un Peñalosa 3. Y Claudia López está desesperada, pero desesperadísima, por quitarnos los votos, no solamente a nuestro alcalde, sino también obviamente a nuestra lista al Consejo de Bogotá, que bueno, que tuvo errores, lo que sea, es lo que tenemos, ¿sí? Y el pacto histórico hay que reconocerlo como un proyecto colectivo de mediano y largo plazo. Tenemos un error y es que nosotros como que nuevamente nos hemos devuelto a que la política únicamente son las elecciones. Y no, la política va más allá del ejercicio electoral. O sea, todo lo que ustedes hacen permanentemente como defensores y defensoras de la educación pública en Bogotá es absolutamente político. El ejercicio sindical es permanentemente político. Estar en una junta de acción comunal, organizar, movilizarse, lo que hacen ustedes en los salones de clase es absolutamente político. Entonces, pensar que únicamente las elecciones son el escenario político es lo que nos tiene así, porque después de que Petro ganó fue como, ya listo, aquí ya podemos irnos a mimir, y dejar así, mirar a ver ellos qué hacen y decir, no, terrible ese Petro y esa Francia Márquez, y esos congresistas ni se digan, no, esto es un tema de largo plazo, y no se nos extrañe que se nos monte un Milei para el 2026 a la colombiana, que es perfectamente María Fernanda Cabal, que es perfectamente un tipo como J. Hernández, que son gente que no les interesa los derechos, pero que además engañan, ¿no? O sea, digamos, el engaño es bastante fácil cuando se habla, por ejemplo, de reducir ministerios, de reducir en atención social y a referirse a nosotros como zurdos de mierda, entre otras cosas. Entonces, este domingo tenemos una responsabilidad muy grande, y es que lo que hay que hacer es salir a llamar y decir como, oiga, a todo el que esté dudando, al que no esté convencido, al que crea que esta vaina, que Galán representa algún tipo de cambio, decirle, oiga, no, ¿sí? Este man va a ser Peñalosa 3, este man nos va a construir más troncales de Transmilenio, este man no va a permitir que Bogotá tenga el mejor metro, este man va a seguir con los colegios en concesión, este tipo lo que va a hacer es seguir desconociendo la educación pública en Bogotá, desconociendo los derechos de los maestros y maestras. Entonces, eso tenemos que hacerlo durante estos 2 días que nos quedan, ir a votar muy temprano el domingo a sus puestos de votación. Yo me imagino, no sé si muchos de ustedes o muchas de ustedes serán jurados de votación. Si lo son, por favor, hay que ponerle mucho cuidado a los votos del pacto histórico para que no nos roben las elecciones y que este 29 de octubre Bogotá tenga la posibilidad de ser una ciudad de derechos. Bogotá es el tiempo de nuestro derecho a la ciudad, votar 3 veces pacto histórico, con todo este domingo, con toda la energía, todo el corazón,
vamos a vencer. Gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.